Nos preguntan que en una distribución de una población la media es de 17,4, la desviación estándar es 3,8, suponemos que estos son valores de hemoglobina. ¿Cuál es la proporción de sujetos en esa población que tiene una hemoglobina superior a 20, asumiendo que se puede seguir, que se puede admitir que siguen una distribución normal? El primer paso es calcular un valor de z, que es el número de desviaciones estándar que ese valor problema, que es el que nos preguntan, de 20, está por encima de la media de la población, que es 17,4. Esto se hace como x, que sería 20, menos mu, dividido por sigma, que es la desviación estándar 3,8, y nos sale que está a 0,68 desviaciones estándar por encima de la media. Si z vale 0,68, podemos buscar en la distribución normal, en la tabla que viene al final del libro, cuál es el valor de probabilidad correspondiente a una z de 0,68. Buscamos aquí el 0,6 y aquí el 8 y llegamos a la conclusión de que la probabilidad de estar a 0,68 o más desviaciones estándar alejados de la media es del 24,83%. También lo podemos obtener con Stata teniendo la precaución de ponerle el signo menos después de display normal. Entonces nos da la misma respuesta del 24,83%. En Excel se hace con dist.norm.stand. Y también el signo menos y nos devolverá esa misma probabilidad. Aquí lo tenemos. Entonces a nosotros nos interesaba la probabilidad de estar a 0,68 desviaciones estándar por encima de la media o todavía más. Y nos ha dicho la tabla Excel o Stata que es del 24,8%. Pero los programas mayoritariamente miran a la izquierda, los programas de ordenador. Por eso hay que ponerle el signo menos para que nos dé la cola de la izquierda, aunque nosotros la que estábamos buscando era la de la derecha, pero como son simétricas, da igual. Como vemos, tanto Excel como Stata miran más bien hacia la izquierda, porque si no pusiéramos el signo menos, nos daría la probabilidad de estar de 0,68 o todavía abajo, toda la cola de la izquierda, entonces sería mucho más grande que lo que nos interesa, que es el 24,8%. La vida es sencilla, o sea que con Stata, si simplemente escribimos display normal y entre paréntesis el valor de z con signo negativo, pues nos devolverá el valor de probabilidad. O sea, para cada valor de z hay una probabilidad siempre que se pueda asumir que los datos siguen una distribución normal. Con Excel es un poco más largo, hay que poner un igual siempre porque es para fórmula, después se puede escribir con mayúscula o minúscula en Excel, no así en Stata, que siempre es con minúscula. En Excel se pone distribución.norm.stand y siempre el valor de z con signo negativo para que nos dé la cola de la izquierda. Otro problema, nos dicen que la media de edad en una población que sigue una distribución normal para la edad es de 30 y su desviación estándar es de 10. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien esté entre 20 y 35 años? Pues esto hay que fraccionarlo, hay que calcular primero la probabilidad de estar por debajo de 20, luego la probabilidad de estar por encima de 35, esas dos son las colas, se suman las colas y lo que queda en el centro, 1 menos la suma de las colas, sería la probabilidad de estar entre 20 y 35. Lo hacemos así, calculamos la primera z para 20 y nos da una z de menos 1, dividiendo 20 menos la media entre la desviación estándar. Entonces nos dice que 20 está en una desviación estándar por debajo de la media. Otra z para 35, que nos dice que está a 0,5 desviación estándar por encima, de ahí el signo más de la media. Y para cada uno pues le pedimos a Stata con di normal y siempre el signo menos para que nos dé la cola. Nos dice que hay un 15,86% que están a una desviación estándar por debajo o todavía más lejos de la media, por debajo, esto a la izquierda. Y hay un 30,85% que están a media desviación estándar o todavía más alejados de la media por arriba. Es por arriba, pero nosotros siempre lo pedimos con signo menos. Entonces esto lo sumamos, la cola de la izquierda sería del 15,9%, la de la derecha del 30,9%, sumadas nos dan un 46,8% y por tanto la probabilidad de estar en medio, o sea en ninguna de las dos colas, es lo que le falta a esta suma para ser 1, que es del 53,2%. Diremos que en una población normal donde la media sea 30 y la desviación estándar 10, el 53,2% de los sujetos estarán entre valores de 20, entre 20 y 35. Lo que hemos hecho es, calculamos la probabilidad de estar a media desviación estándar
o todavía más por encima de la media. Calculamos la probabilidad de estar a una desviación estándar o todavía más lejos por abajo de la media. Este era el z de 1 y este era el z de 0,5, este con signo menos. Pero eso no es lo que nos pide, lo que nos piden es la probabilidad de estar dentro de este rango. Es la probabilidad de estar en un z que esté por encima de menos 1 y por debajo de más 0,5, o sea, que esté por encima de 20 años y por debajo de 35. En general, a la parte central, cuando son simétricas, se le llama en la jerga estadística 1 menos alfa, y a las colas, cuando son simétricas, se les llama alfa medio. La suma de las dos colas se llamaría alfa. Entonces el central, el intervalo central, cuando se asume que las dos colas son iguales, sería la media más menos z desviaciones estándar. Se calcularía pues ese rango. Entonces la media más menos una desviación estándar da lugar al 68% de los sujetos, la media más menos dos desviaciones estándar aproximadamente al 95%, y la media más menos tres desviaciones estándar no llega al 100%, pero casi. ¿Cómo comprobar si una variable sigue una distribución normal? Pues esto se puede hacer primero mirando el histograma. Si vemos este histograma, vemos que no hay ninguna forma de campana aquí. O sea, este histograma no sugiere una distribución normal, pero le podemos pedir a Stata que nos haga un summarize, una descriptiva con detalle, y entonces nos presentará el valor de la asimetría. Aquí sí la asimetría sí está cerca de 0, que lo ideal sería que estuviera cerca de 0, y la kurtosis con Stata tendría que estar en 3 para que fuera normal, y aquí sí vemos que está muy lejos de 3. Esto sugiere que no es normal, pero esto es solo una sugerencia. Hay un test, por ejemplo, para la variable E2, se ha hecho lo que se llama el SK-test, que es el test de la asimetría y de la kurtosis, que nos da una probabilidad de observar estos datos, unos más alejados de la normalidad, si la variable realmente fuese normal, y esto saldrá con un valor de probabilidad muy bajo, o sea, por debajo de 0,05, cuando la distribución no sea simétrica. O sea que el coeficiente de asimetría aquí pues parece que es bastante compatible con el de la normal, porque esto nos da un valor de P de probabilidad bajo. Otro valor de probabilidad para la kurtosis, que cuanto más bajo sea peor, más lejos estamos de la normalidad. Aquí estamos lejísimos de la normalidad. Y después un valor conjunto, que es el que hay que mirar. Entonces, cuanto más bajo sea este valor, más lejos estaremos en esta variable de la distribución normal. Y el límite suele ser una P de 0,05, o sea, del 5%. Si estamos por debajo del 5%, se dice que este test de normalidad resulta en un apartamiento significativo de la normalidad. De todas maneras, este test tiene limitaciones porque suele ser significativo casi siempre que el tamaño de muestra es grande y no suele ser significativo cuando el tamaño de muestra es pequeño. Entonces hay que hacer aproximaciones gráficas. La aproximación gráfica se le pide a Stata con la orden P-norm, que es lo que se llama en inglés un Normal Probability Plot, que es un gráfico, que algunos programas le llaman gráfico PP de normalidad, el Probability Plot, donde se representa aquí cómo serían los valores de separación percentiles si siguiera una normal, y aquí cuáles son los observados. Cuando todo está en la diagonal, como pasa aquí, esto es casi perfecto, esto es una distribución normal. Sin embargo, cuando pasa esto, que los puntos solo por casualidad tocan con la diagonal y se alejan de la diagonal, diremos que no sigue la normalidad. No tenemos una respuesta claramente sí o no, pero esto funciona sea cual sea el tamaño de muestra, lo cual es una gran ventaja. Después, por ejemplo, tenemos esta gráfica, ¿no?, que es del índice de masa corporal, y tenemos dudas de si esto sigue una normal o no, porque aquí en vez de crecer baja mucho en los valores centrales. La normal tendería a subir y quizás esto no estaría tan alto. También esto tendría que estar un poco aquí, parece que faltan datos para seguir esa campana, ¿verdad? Entonces se puede hacer un test que se hace en Stata con la orden ladder, que es como una escalera de transformaciones, donde primero hay que mirar lo que se llama identity, y entonces nos sale significativo, nos sale menor de 0,05, con lo cual rechazamos que usar la variable BMI siga la normal. Pero aquí nos ha probado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 transformaciones. Entonces la que tiene el valor de probabilidad más alto
pues que es más compatible con una distribución normal, es transformar el índice de masa corporal en su inverso, 1 dividido por índice de masa corporal. Y esto se adapta bastante bien a la normal. Si en vez de escribir ladder BMI le ponemos una G de gráfico delante, entonces todas estas serían compatibles porque no llegan al 5%, la que mejor es esta, ¿verdad? Ladder de gráfico, pues entonces nos da además los histogramas. Entonces vemos que la transformación inversa, que es 1 dividido, es la que mejor se adapta a la normalidad. La identidad pues tiene aquí, como decíamos, sus defectos, ¿no? Esto es una posibilidad extraordinariamente útil que tiene Stata y se recomienda usarla mucho. Bien, ahora vamos a explicar el teorema central del límite. Imaginemos esta distribución que es el consumo de alcohol. Hay aquí muchos que son abstemios o que consumen muy poquitos gramos de alcohol al día. Siempre hay otros muy pocos, pero que se hinchan, ¿no? Entonces esta distribución claramente tiene una cola de la derecha larguísima, tiene mucha asimetría positiva y no es normal. Pues bien, imaginemos que esto sea la población. Vemos que son muchos miles de personas y entonces de aquí, de esa población de 500.000 personas, vamos en la que la media poblacional, por eso uso mu, es de 11,12 y la desviación está en 13,6, vamos a ir extrayendo al azar muestras de 30 en 30 sujetos. En cada una de estas muestras extraídas al azar, calculamos una media señalada como X barra, que en principio se parecerá a la media poblacional, pero no va a acertar. Por ejemplo, no puede salir de 10, no puede salir de 8 en otra muestra, en otra de 12, etc. Pues a estas muestras se le llama la distribución muestral de medias. Y son medias muestrales. Estas muestras he dicho, pero quería decir a estas medias muestrales. Es la distribución de medias muestrales. Pues bien, si hacemos el error estándar aquí, nos saldrá 2,48. Lo que dice el teorema central del límite es que 1. Estas medias muestrales se van a distribuir, si se toman muchísimas muestras, se van a distribuir siempre como una distribución normal. Van a seguir siempre una perfecta adaptación a la normal. Segundo, cuando se hace el promedio de todas estas medias nos va a salir la media poblacional. Tercero, estas medias muestrales forman una distribución cuya desviación estándar es el error estándar. Su desviación estándar de todas estas medias, que se van a desviar en torno a 11,12, se van a desviar siguiendo una desviación estándar que sea el error estándar, s dividido raíz cuadrada de n, siendo n el tamaño de muestra. Fíjense que todas las muestras tienen el mismo tamaño. Vamos a simular esto. Entonces de aquí empezamos a tomar muestras. Hemos tomado ahora mismo 12 muestras al azar y hemos calculado 12 medias muestrales. Y aquí está distribuido cómo se reparten, cómo se distribuyen esas medias. Ya no son individuos, ya son medias muestrales. Entonces su desviación estándar es 2,2 y la media, el promedio de estas medias es 10,9. Recordamos que la media poblacional era 11,2. Entonces, ahora en vez de tomar 12 hemos tomado 12 muestras. Y ahora ya nos sale que el promedio de las medias muestrales acierta con la media poblacional y que la desviación estándar acierta con el error estándar. Con lo cual hemos demostrado que esto se cumple. El error estándar de la media es s dividido por raíz cuadrada de n, y aquí sería pues, la desviación estándar poblacional dividido por la raíz cuadrada de n, 2,48, que es lo que nos ha salido aquí empíricamente a base de tomar 100 muestras, calcular en cada muestra su media y hacer el promedio de esas medias. Y ver también cómo se distribuyen, cómo de dispersas son, cuál es su índice de dispersión, la desviación estándar de esas medias muestrales. Recordemos que un estimador es una regla para calcular un índice estadístico de una determinada cantidad basada en los datos observados, en la muestra. Eso es el X barra. El X barra es una estimación de algo desconocido para nosotros, un parámetro, esa cantidad dada que se desconoce es mu, la media poblacional. Nosotros la indagamos aproximadamente con estimadores. Entonces los estimadores se calculan en las muestras y cada estimador tiene su error estándar. Por ejemplo, el error estándar de la media, el que hemos visto, s dividido raíz cuadrada de n, o sea, es la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada del tamaño de muestra. Entonces, ese error estándar nos está diciendo cómo de dispersas están las muestras. Y por tanto, el error estándar es a la muestra lo que la desviación estándar es a los individuos.
La desviación estándar nos dice cómo se separan los individuos de la media poblacional. En cambio, el error estándar nos dice cómo se separan los estimadores, en este caso la media muestral, de la media poblacional. O sea, la desviación estándar nos dice variabilidad individual, el error estándar nos dice variabilidad del estimador.